Koinonia Radio, 1420 AM. Despierta, católico. Este tiempo es el ideal para llenar iglesias, para hablar de Dios en la oficina, en la escuela, en las fiestas. Hoy, más que nunca, es el tiempo de defender a nuestra iglesia. Despierta, católico. Bienvenidos a este programa, conducido por el padre Arturo Horta. Despierta, católico. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a este programa de radio Despierta Católico, un programa para todos ustedes, hermanos católicos, y para gente de buena voluntad. Estamos en vivo y nos puede usted llamar al 622-8962. ¿Llamarnos para qué? Bueno, a lo mejor tiene alguna duda, a lo mejor tiene alguna inquietud, posiblemente quisiera que para el próximo jueves tratáramos algún tema. Con mucho gusto. Entonces nos puede llamar al 622-8962. Me decía por ahí una persona un día: oiga, padre, nosotros los católicos tenemos obligaciones. Afirmativo. Así como el papá tiene la obligación de ir a trabajar, de ser responsable en su trabajo, de ser amoroso, respetuoso con su esposa, con sus hijos, así como la esposa tiene la obligación de tener orden en el hogar, tener algunos detalles en cuenta de repente para el bien del esposo, de todos los integrantes. ¿Qué detalles? Bueno, niños, ya basta de relajo, su papá está por llegar, llega cansado, estresado, vamos a hacer que descanse, que se relaje. Ese es un detallazo de parte de la esposa, el tener orden en el hogar, tener la casa limpia, etcétera, ser amorosa, respetuosa con su esposa, con sus hijos. Así como los niños también tienen la responsabilidad, la obligación de ir a la escuela, sacar calificaciones dignas, hacer sus tareas, ayudar un poquito en la casa. Bueno, así también como católicos tenemos obligaciones. Algunas ya las hemos tratado aquí en el programa. La obligación de reconocer a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Dios. Esto es fundamental dentro de la vida de un creyente. Reconocer a Jesús como nuestro Salvador y nuestro Dios. De repente nos preguntan por ahí: oye, ¿ya reconociste a Jesús como tu Salvador, como tu Dios? Y a veces no sabemos qué responder. Esto se puede hacer en una oración personal o en una oración comunitaria. En una oración personal, con fe, con devoción, decir: Jesús, te reconozco como mi Salvador. Reconozco que ese sacrificio lo ofreciste por mí, por toda la humanidad, por el perdón de los pecados. A partir de hoy te reconozco como mi Salvador, como mi Dios, como mi pastor, aquel que me va guiando hacia la casa de Dios Padre. Es una obligación fundamental que ya la hemos tratado aquí. La obligación también, por supuesto, de cumplir con el mandamiento de la caridad, el amor fraterno. Recuerden que es el distintivo de nosotros los creyentes en Cristo Jesús. Podemos fallar en muchas cosas, pero fallar en la caridad, cuidado. ¿Cuál es el mandamiento mayor? Le preguntaron a Jesús. Amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. Decía San Agustín: ama y haz lo que quieras, pero es como una trampa. El que ama no hace daño. El que ama, el que aterriza este mandamiento de la caridad, realmente está bien con Dios y con el prójimo.
es una persona que no va a hacer daño al prójimo. Y esto es fundamental dentro de un creyente, el no hacer daño. Podemos fallar en muchas cosas, pero el hacerle daño a alguien, cuidado, eso es muy grave, muy grave. Repito, podemos fallar en muchas cosas, pero sí debemos de ser muy cuidadosos en no hacerle daño al prójimo, en no atentar contra nuestros semejantes. Debemos de ser muy cuidadosos ahí. El Evangelio en relación a ello es muy interesante. Como trates a los demás, así serás tratado. Con la vara que midas, así serás medido. ¿Cómo tratamos a nuestros semejantes? Con la punta del pie los hemos dañado. Cuidado el día que Dios esté frente a nosotros como el juez de los jueces. Cuidado, ¿qué explicación le vamos a dar? Y por supuesto, la obligación de la misa dominical, que es fundamental. El católico no debe de faltar a su misa el domingo, es algo prioritario en su vida. Recuerden que la dinámica de un católico el domingo, ¿cuál es? Su familia, descansar y Dios. Al católico le encanta disfrutar de la familia, que la carne asada, que la reunión con los primos, que vamos a ir este domingo a la playa, que vamos a ir a Plaza Río a ver al Mimo. La familia, disfrutar de la familia, fabuloso. Al católico le gusta descansar también el domingo. Es un día de descanso. Pero también el católico sabe que tiene una obligación con Dios. La misa dominical. Santificarás las fiestas. Pues, ¿qué sucedió para santificar el domingo? ¿Por qué estamos santificando todos los domingos? ¿Qué acontecimiento ocurrió? Recuerden que los grandes acontecimientos son motivos de fiesta. Pues nada más y nada menos que Jesús resucitó un domingo. Fue un día domingo que el Señor resucita. Y este acontecimiento trascendental, tan importante, que fundamenta nuestra fe. Y digo que fundamenta porque, como dice San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Esto no tendría sentido. Todo esto tiene sentido porque Cristo resucitó. La misa dominical tiene sentido porque Cristo resucitó. La oración personal tiene sentido porque Cristo resucitó. Radio Koinonia tiene sentido porque Cristo resucitó. Todos los que colaboramos en Radio Koinonia, bueno, estamos aquí porque Cristo resucitó. Usted nos está escuchando porque Cristo resucitó. La resurrección del Señor, un acontecimiento fundamental. Pero también una obligación que tenemos los creyentes en Cristo Jesús es meditar, reflexionar un poco sobre un acontecimiento desagradable. ¿A qué me refiero? A la muerte. El creyente tiene que meditar, reflexionar sobre la muerte. Es fundamental. No le queremos entrar. No queremos leer libros que hablen sobre la muerte desde el punto de vista cristiano. Cuando el sacerdote de repente está hablando de la muerte en alguna homilía, pues hay personas que no les gusta que el sacerdote hable de este tema. Hay personas que no les gusta ir
a la misa de cuerpo presente porque se va a hablar de este tema. Hay personas que no les gusta ir a dar el pésame. ¿Por qué? Porque huele a muerte, dicen. Hay personas que no les gusta ir al Camposanto incluso. Cosa interesante. El creyente le tiene que entrar. Hay que entrarle. Le tenemos que entrar. Es fundamental meditar, reflexionar sobre este acontecimiento. Es una obligación. Es una obligación. Y los efectos de meditar, reflexionar sobre la muerte, los efectos son extraordinarios. Vamos a crecer mucho. Mucho vamos a crecer. Y la verdad es de que vamos a encontrar mucha paz, mucha tranquilidad y una gran esperanza. No hay duda de ello, no hay duda de ello. La muerte, que tiene un tinte muy fuerte de tristeza, es lógico. Cuando se nos muere un ser querido hay tristeza en nuestro corazón, hay tristeza en el hogar. Nos damos cuenta de tantas cosas, de que la muerte no es un sueño, de que existe. Y lo peor, que ha tocado pues las puertas de nuestro hogar. Sí, la muerte tiene un tinte muy fuerte de tristeza. Se nos muere un ser querido y caemos inmediatamente en el famoso duelo, del latín dolus, que significa dolor. El duelo, la palabra duelo significa eso, dolor, que es un dolor muy interesante. Ahorita les voy a explicar por qué. Vamos a unos comerciales. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Queridos hermanos, su hermano Horacio Trujillo los invita este 22, 23, 24 y 25 de abril. Estaremos 4 noches maravillosas en la Iglesia de la Encarnación. Estaremos hablando acerca de cómo administrar los bienes de Dios. Te esperamos desde las 6 de la tarde. ¿Tienes maldiciones de dinero? ¿Tienes problemas económicos? ¿No sabes administrar las cosas que Dios ha puesto en tus manos? 4 noches estaremos hablando cómo administrar los bienes de Dios, pues no quiere que vivas en pobreza. 22, 23, 24 y 25 de abril. Te esperamos desde las 6 de la tarde. Tu aportación es muy importante para continuar evangelizando. Bank of America, número de cuenta 32 50 13-78 84 47. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Koinonia Radio, 1420 AM. Participa en este programa. Teléfonos en cabina 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 en Estados Unidos y al 01800-788-7606 desde cualquier parte de la República Mexicana. Participa con nosotros. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches para todos aquellos que nos acaban de sintonizar. Está usted escuchando el programa Despierta Católico, un programa para todos ustedes, hermanos católicos, y para gente de buena voluntad. Estamos en vivo y nos puede llamar al teléfono 622-8962. ¿Tiene usted alguna duda? Bueno, llámenos
y con mucho gusto le vamos a responder. 622 89 62. Estábamos comentando que cuando se nos muere un ser querido, pues caemos en el famoso duelo, del latín dolus, una palabra que significa dolor, y vaya que hace honor a su nombre. ¿Por qué? Porque el duelo integra todos los dolores. ¿Cómo está eso? Bueno, el duelo, cuando perdemos a un ser querido, hay dolor físico, duele la cabeza. Si ustedes van por ahí a una funeraria, van a la misa de cuerpo presente, al panteón a acompañar a una familia y se fijan en los rostros de estas personas, se van a dar cuenta de que la mayoría de ellos trae dolor de cabeza. Les duele la cabeza. A algunos les duele alrededor de los ojos. A otros les da náuseas. El dolor físico se manifiesta. Hay dolor físico. El duelo también integra, por supuesto, el dolor espiritual, inexplicable, inenarrable. No hay palabras para expresar este dolor espiritual, duele lo más profundo del ser. Y vemos a las personas decaídas, tristes, etcétera. El duelo incluso integra el dolor psicológico. ¿Cuál es el dolor psicológico? Bueno, pues cambia la personalidad. Dentro de toda familia, pues hay algunos que son muy bromistas, hay algunos que siempre andan sonriendo, que andan por ahí contando chistes, y de repente alguien puede decir: oye, ¿qué le pasa a fulanito o a fulanita? La veo decaída, triste, ¿qué le pasa? No es así. Y alguien le puede decir: bueno, lo que pasa es que acaba de perder un ser querido. Ah, con razón. El dolor psicológico cambia la personalidad. No es el mismo, ni en el trabajo, ni en la casa, ni en la calle. Pero también el duelo integra el dolor familiar. La familia está herida. La familia está totalmente herida. Y el duelo, pues hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Es muy normal que la persona llore. Es algo natural. Es más, la persona tiene que llorar, tiene que deshogarse. Eso de hacerse los fuertes no está bien. Hay que llorar. Sientes tu tristeza, tienes ganas de llorar porque perdiste un ser querido, llora. Vive tu duelo. Tienes derecho a llorar, tienes derecho a estar triste. Son manifestaciones muy normales y que incluso te va a ayudar a superar esto más rápido. Una persona que se hace la fuerte, bueno, pues es una persona que tarde o temprano va a manifestar alguna sintomatología del duelo. Una persona que empieza a manifestar algunas características del duelo, pues va a salir más rápido, por supuesto, del duelo. Hay que vivir el duelo y hay que dejar que la persona viva su duelo. De repente queremos dar fortaleza a la persona que está viviendo el duelo. No llores, tranquilo. No, déjalo que llore. Deja que llore, es algo muy normal. Deja que se desahogue. Se está desahogando. Es parte del proceso del duelo. No trunques el duelo. El duelo indudablemente que es una dinámica
muy desagradable en la vida de todos nosotros los seres humanos. El duelo definitivamente no nos gustaría pasar por esa experiencia, pero pues todos vamos a pasar tarde o temprano por esa experiencia tan desagradable, el duelo, el famoso duelo. Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, pues tenemos una terapia extraordinaria. La mejor terapia para el duelo es la fe en Cristo Jesús. No se nos debe de olvidar. La mejor terapia para el duelo es la fe en Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús nos da tanta tranquilidad, tanta paz. Yo me he llevado sorpresas muy grandes. Oiga, padre, fíjese que se le murió la mamá a X o a Y y la veo muy tranquila. Bueno, lo que pasa es que es una persona muy espiritual, les digo. Sí, está tranquila, está sufriendo, pero está tranquila, tiene paz. ¿Por qué? Porque es una persona muy espiritual. Es una persona que su espiritualidad le ha ayudado mucho. Yo siempre he dicho que esta vida, con una vida espiritual, vivir esta vida con una vida espiritual es muy reconfortante, y vivir esta vida sin una vida espiritual es muy desgastante, demasiado desgastante vivir esta vida sin una vida espiritual. Es un hecho. Es un hecho. Los efectos de tener una vida espiritual pues son la paz, la tranquilidad, la fortaleza. Una persona que no tiene una vida espiritual, ¿de dónde se agarra ante un golpe de estos? En el alcohol, puede ser. Las drogas, puede ser. En cambio, una persona que tiene una vida espiritual, su refugio es Dios, que es el mejor refugio que existe. Es el refugio más sano, no hay duda. Es un duro golpe, definitivamente. La fe en Cristo Jesús pues juega un papel fundamental dentro de nuestra vida, y para ello pues hay que ayudarnos. El crecimiento no es de un día a otro. El crecimiento es de un tiempo digno. ¿Por qué? Porque a partir de que el bautizado empieza su crecimiento, pues bueno, pues de por medio hay muchos aspectos, como cuáles, bueno, podríamos decir que el retiro de iniciación, el querigma, juega un papel fundamental, y su respectivo crecimiento. Es una persona que está en un proceso de evangelización, está conociendo a Jesús, está conociendo el mensaje del Señor y está viviendo el mensaje del Señor. El querigma, este retiro de iniciación que ha cambiado miles y miles de vidas. Así que si en su parroquia están organizando un retiro, el querigma, caray, incorpórese a ese retiro. Si usted no ha vivido el querigma, este retiro de iniciación, vívalo, se lo recomiendo. Este retiro es un retiro fuerte, muy bonito, que ha cambiado la vida de miles y miles de personas. Pero no hay que quedarse únicamente con el retiro. Hay personas que viven el retiro de iniciación y no van a su crecimiento. Hay que ir al crecimiento. Hay que hacer un esfuerzo por ir al crecimiento, que es un tema por semana, en aproximadamente 4 meses, 3 meses, depende de cada parroquia. Hay parroquias que tienen crecimiento de 3 meses,
Es un crecimiento corto, pero funciona. Hay parroquias que tienen un crecimiento más amplio de medio año, un tema por semana, muy digno. Hay que ir. Lo importante es tener en cuenta el crecimiento, que pues como su palabra lo dice, es para crecer, es para que tú crezcas. Después del retiro, el crecimiento. Son temas muy interesantes que complementan al retiro. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos, si vamos a unos comerciales y regresamos? Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Este es tu programa Yuca. ¡Ey! ¿Qué es eso? Para descubrirlo, escúchanos todos los jueves a las 10 de la noche. ¿Por dónde? A través de Coinonía Radio o tjcatólico.com. Yuca, Yuca, Yuca. El acontecer de la Iglesia, su noticiero. Información de interés generada en la Arquidiócesis de Tijuana. Cada viernes en punto de las 7 de la tarde, por Coinonía Radio y por www.tjcatólico.com. Mantente informado en el acontecer de la Iglesia. Pasos, un camino a una relación más profunda con Jesucristo y el camino para sanar la vida compulsiva. Pasos, el programa en ayuda a nuestros hermanos en adicción. En esta estación, conduce el Padre Jaime Lares. Te esperamos para sanar nuestra vida paso a paso, paso a paso, paso a paso. El Santo Rosario es una oración profundamente bíblica, puesto que cada misterio nos presenta un instante específico del plan de salvación, comenzando por el misterio insondable de la encarnación del Hijo de Dios, hasta el triunfo final del Cordero. Es también un medio para meditar y aprender de Jesús y de la Virgen María, sobre muchas virtudes necesarias para la madurez cristiana. Te invitamos a compartir el rezo del Santo Rosario todos los días a las 12 del mediodía, junto con el Ángelus. Saludemos a nuestra Madre del Cielo imitando al ángel de Dios, para que ella, la humilde sierva, nos bendiga siempre. El Santo Rosario, todos los días en punto de las 12 del mediodía. ¿Cómo lograste entrar a Dios en mi hogar? Coinonía Radio, 1420 AM. Participa en este programa. Teléfonos en cabina 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 en Estados Unidos y al 01800-788-7606 desde cualquier parte de la República Mexicana. Participa con nosotros. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches para todos aquellos que nos acaban de sintonizar. Está usted escuchando el programa de radio Despierta Católico, un programa para todos ustedes hermanos católicos y para gente de buena voluntad. Estamos en vivo y nos puede llamar al 622-8962. Agradecemos todas sus llamadas. Recuerden, para pues si tiene alguna duda, que muchas se van aclarando, por supuesto, automáticamente con el tema, y otras, si no las aclaramos, pues ya al último le damos respuesta. 622-8962. El duelo, pues, va a tocar nuestra vida. El duelo nos va a interpelar. El duelo lo vamos a vivir, y vivirlo con una vida espiritual es muy reconfortante, da mucha paz, mucha tranquilidad, mucha fortaleza. Vivir el duelo sin una vida espiritual, hijo, qué desgastante, incluso hay personas que no logran superar el duelo, están en un duelo crónico, permanente,
Un duelo crónico permanente es algo horrible. Son personas que no superan la situación. Son personas que pues ya quedaron mal. Son personas que viven una depresión diaria. Incluso algunas de esas personas pues ya no han regresado. Ya andan como en su mundo, como en su mundito. Definitivamente la vida espiritual nos va a ayudar bastante. La mejor terapia, recuerden, la fe en Cristo Jesús. Y la Iglesia Católica te ofrece este medio. Incluso en muchas parroquias está la terapia de duelo. En varias parroquias de aquí de Tijuana, en algunas parroquias de Rosarito, de Tecate, tenemos terapia de duelo. Ahí en la parroquia San Juan Bautista, aproximadamente 2 veces al año se da la terapia de duelo, donde la gente sale muy reconfortada, donde la gente da testimonio de esta terapia que les ayuda mucho a sobrellevar esta situación tan dolorosa. Y es que es una obligación. Tenemos que meditar, reflexionar sobre esta realidad. Yo siempre he dicho que la muerte también, además del tinte de tristeza tan fuerte que tiene, pues también la muerte tiene un tinte de paz, de gozo, de felicidad, de plenitud. Recuerdo en alguna ocasión que estaba dando este tema de la muerte por ahí en Ensenada. Me dice una persona, me interrumpe, me dice: a ver, padre, no entiendo. ¿Cómo que la muerte tiene un tinte muy fuerte de paz, de gozo, de felicidad y de plenitud? Y me decía aquella persona: cuando a mí se me ha muerto un ser querido, lo único que deja es mucho dolor, frustración, tristeza, llanto. Entonces no entiendo sus palabras. Y le decía yo: sí, pues es que es ahí donde hemos fallado. Porque cuando el creyente ha meditado, ha reflexionado sobre esta realidad desde el punto de vista cristiano, se da cuenta y llega a conclusiones muy hermosas, muy bonitas, de que somos peregrinos, de que esta no es nuestra patria, de que tenemos una patria que nos está esperando, la casa de Dios Padre, como nos lo dice el Señor Jesús en el Evangelio de San Juan. Ahí en el Evangelio de San Juan nos dice el Señor Jesús: en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, me voy a prepararles un lugar. Aquí el Señor Jesús claramente nos está diciendo que tenemos una patria que nos está esperando. Entonces, qué paz, qué gozo, qué felicidad, qué plenitud el saber que tenemos una patria que nos está esperando. Qué paz, qué gozo, qué felicidad. Qué paz, qué gozo, qué felicidad, qué plenitud el saber que nuestros seres queridos que se nos han adelantado están en la casa de Dios Padre, en el paraíso, como cariñosamente le llama el Señor Jesús. Qué paz, qué gozo, qué felicidad, qué plenitud el saber que hacia allá vamos nosotros también. Que la muerte no es el término de todo, simplemente es el final de la vida terrenal y el comienzo de una vida nueva. Sí, la muerte, además de este tinte tan fuerte de tristeza, también tiene este tinte de paz, de gozo, de felicidad, de plenitud. Pero en aquellos que han meditado, que han reflexionado sobre la muerte. Por eso les digo que va a haber frutos muy bonitos. Aquella persona que va a la librería católica y compra un librito que habla sobre la muerte.
aquella persona que pone mucha atención en las homilías del sacerdote cuando habla de la muerte, aquella persona que incluso ya fue a terapia de duelo. Hay personas, y es muy lícito, que dicen, bueno, pues yo no he perdido un ser querido todavía, pero quiero ir a terapia de duelo como para prepararme. Muy bien, es algo muy lícito, es algo muy lícito. Es decir, bueno, quiero estar preparada para ese golpe, porque aquí podemos hacernos una pregunta. ¿Estamos preparados para ese golpe? Algunos dirán sí, otros no. Bueno, pues la meditación, la reflexión sobre la muerte nos va a preparar un poco para ese golpe que todos vamos a experimentar en algún momento. Me decía por ahí una persona, pues yo no he perdido a ningún ser querido, y como cuántos años, así decía, no, pues como unos 25, no he perdido a ningún ser querido. Ay. Fíjense que es algo muy interesante cuando uno no ha perdido a seres queridos durante un cuarto de siglo, por así decirlo. Es interesante porque puede venir una rachita de seres queridos que se te van en un corto tiempo. Aquí algunos dirán, bueno, ¿qué prefieres? Bueno, pues no se trata de eso, ¿verdad? Sino básicamente pues el destino, básicamente aceptar la voluntad de Dios. Algunos pues se les viene la rachita, aceptar la voluntad de Dios, porque al fin de cuentas es Dios el que dice tu ciclo de vida ha terminado. Tu ciclo de vida ha terminado. Nosotros no podemos atentar contra la vida de los demás, nosotros no podemos atentar contra nuestra vida. Es Dios el que dice tu ciclo de vida ya terminó. Es Dios el que dice ya, hasta aquí llegaste. Y es muy cierto. Por eso la iglesia defiende tanto este don tan maravilloso, que es uno de los dones más grandes que Dios nos ha dado, el don de la vida, la existencia. Vivimos, que es algo extraordinario y que tiene efectos fabulosos. A veces como que no tenemos conciencia de este don que Dios nos ha dado. Gracias al don de la vida podemos ir a la playa a disfrutar de un atardecer, de ir a leer un buen libro, de correr en la playa. Gracias al don de la vida podemos disfrutar de una plática amena con nuestros familiares, con nuestras amistades. Gracias al don de la vida podemos ir a pasear a Plaza Río, a algún centro comercial, a ver los aparadores, aunque no compremos nada. Ya el solo hecho de andar caminando, de comprar una nieve, de ver al mimo, reírse, ya, pues algo fabuloso. Gracias al don de la vida podemos disfrutar de nuestro platillo favorito. Todos tenemos algún platillo favorito, platillos favoritos, que es un gran placer, la comida. Que por cierto ya hace hambre. Ya son las 8:40. Ya hace hambre. El don de la vida es un don fabuloso, extraordinario. Seguimos, mis queridos hermanos, pero vamos a unos comerciales. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Koinonia Radio. Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana.
En México, puedes hacer tu ofrenda en Banamex a nombre de PIT Prensa AC. Número de cuenta 0990-89403. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Queridos hermanos, su hermano Horacio Trujillo los invita este 22, 23, 24 y 25 de abril. Estaremos 4 noches maravillosas en la Iglesia de la Encarnación. Estaremos hablando acerca de cómo administrar los bienes de Dios. Te esperamos desde las 6 de la tarde. ¿Tienes maldiciones de dinero? ¿Tienes problemas económicos? ¿No sabes administrar las cosas que Dios ha puesto en tus manos? 4 noches estaremos hablando cómo administrar los bienes de Dios, pues no quiere que vivas en pobreza. 22, 23, 24 y 25 de abril. Te esperamos desde las 6 de la tarde. MoriPlus, del árbol de la moringa. Salud para tu cuerpo y mente. 100% natural y 100% orgánico. El árbol de la moringa, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, contiene una enorme lista de propiedades nutritivas y curativas: antiinflamatorio, analgésico, antiasmático, antianemia, activador del metabolismo, purificador, protector del hígado, antihipertensivo, promueve el crecimiento del pelo, hidrata, moviliza los líquidos del cuerpo, fortalece músculos y huesos, además de mejorar la alerta mental, la memoria y la capacidad de aprendizaje. MoriPlus, de venta en Koinonia Radio. Infórmate al 622-8962. MoriPlus, del árbol de la moringa. Salud para tu cuerpo y mente. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Artritis. Mezclar una taza de agua caliente con 2 cucharadas de miel y una cucharadita de canela en polvo. Beber una por la mañana y una por la noche. Si se toma con regularidad, hasta las artritis crónicas se pueden curar. En un estudio hecho en la Universidad de Copenhague, los doctores dieron a sus pacientes diariamente, antes del desayuno, una cucharadita de miel y una media de canela en polvo. En una semana, de 200 pacientes siguiendo el tratamiento, 75 dejaron de tener dolor totalmente. Un mes más tarde, casi todos los pacientes estaban libres de dolor, aun aquellos que casi no podían caminar ya. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches para todos aquellos que nos acaban de sintonizar. Está usted escuchando el programa de radio Despierta Católico, un programa para todos ustedes, hermanos católicos, y para gente de buena voluntad. El meditar, el reflexionar pues sobre la muerte, sí es una obligación del católico. Tenemos que entrarle, hay que entrarle. Los efectos son muy grandes, recuerden. Aquel que ha meditado, aquel que ha reflexionado sobre la muerte, pues va a encontrar muchas luces muy interesantes, pautas de cómo la muerte simplemente es el fin de la vida terrenal y el comienzo de una vida nueva. Y sobre todo, ahora que estamos celebrando la Pascua, que la Iglesia está meditando, reflexionando sobre este gran acontecimiento, pues es el acontecimiento de la esperanza. ¿Por qué? Porque si Cristo resucitó, pues un día nos va a participar Él de ese triunfo. Él mismo lo dice: el que crea en mí tendrá la vida eterna. Si Cristo
resucita, quiere decir que tiene poder sobre la muerte. Y si tiene poder sobre la muerte, quiere decir que puede cumplir la promesa que hizo. ¿Qué promesa? Bueno, la que les acabo de decir: el que crea en mí tendrá la vida eterna. Es algo extraordinario, es algo fabuloso. Y yo siempre he dicho que Cristo es la única esperanza de la humanidad, Incluso Él da una luz, una pauta muy interesante. Nadie va al Padre si no es por mí. Él lo expresa, son palabras del Señor. Nadie va al Padre si no es por mí. Es decir, la salvación está en Jesús. Jesús, que es el camino. Él mismo se revela como el camino. Para ir a cualquier lugar necesitamos encontrar el camino. ¿Quieres ir a playas de Tijuana? Bueno, encuentra el camino. ¿Quieres ir a las 5:10? Encuentra el camino. ¿Quieres ir a San Diego? Encuentra el camino. ¿Quieres ir a Tecate? Encuentra el camino. ¿Quieres ir a la ruta del vino? Encuentra el camino. ¿Quieres llegar al cielo? Encuentra el camino. Y Jesús nos dice: yo soy el camino. Aquí el Señor nos está diciendo que Él es el medio para llegar al paraíso, como cariñosamente le llama Él, a la casa de Dios Padre. Y es que en este tiempo, mis queridos hermanos de Pascua, pues vamos a seguir meditando sobre este gran acontecimiento. Me decía por ahí una persona: oiga, padre, qué interesante eso de los signos. Y me refiero al tema que traté el jueves anterior. Recuerden que el jueves anterior el tema fue: ¿hay pruebas de la resurrección del Señor Jesús? Bueno, hay signos, ¿verdad? Hay signos. Y pues sí, el signo dice mucho. Podemos entrar a una casa de cualquier persona que no sea nuestra casa. Podemos ver una telaraña, y al ver la telaraña le podemos decir al habitante de esa casa: oye, ¿tienes una araña aquí en la casa? No. Sí, tienes una araña, hay un signo claro. Mira, aquella telaraña que está allá es el indicio o señal de que tú tienes una araña aquí. No se necesita ver a la araña para llegar a la conclusión de que hay una araña en la casa. Un signo nos dijo que ahí en la casa existe una araña. Ahí anda una arañita. ¿Dónde está? Sabrá Dios, pero ahí está en la casa. Fue el signo de la telaraña lo que nos da el indicio o señal de que ahí existe una araña. Alrededor de la resurrección del Señor Jesús es igual. Hay signos que nos dan los indicios o señales de que Jesús resucitó. Y el jueves anterior, recuerden que decíamos dos signos muy interesantes. En un primer momento, bueno, recuerden, los apóstoles tuvieron algunos signos también por ahí. Recuerdan cuando llegaron al sepulcro, estaba abierto. Ese es un signo ya para ellos. Los lienzos en el suelo, el vendaje, pues es otro signo. El sudario puesto aparte es otro signo. Son signos. Después sí, el Señor Jesús se les aparece, que es fabuloso, extraordinario. Qué mejor prueba el que se les haya aparecido físicamente, fabuloso. Pero el jueves anterior decíamos dos signos. Uno de ellos, San Pablo, la figura de San Pablo. Y algunos dirán, bueno, pues ¿qué tiene que ver San Pablo con la resurrección del Señor? Mucho.
Decíamos que San Pablo, Saulo, era un hombre que odiaba a los cristianos. Los pateaba, los escupía, los metía a la cárcel, incluso participó en la muerte de Esteban. Odiaba a los cristianos, no quería saber absolutamente nada de ellos. Y se convierte en el mejor de los cristianos. Es uno de los mejores cristianos que hemos tenido, San Pablo. Y dice uno, bueno, de un extremo de odiar a los cristianos, caray, se fue a ser un buen cristiano. ¿Por qué? ¿Por la predicación de los apóstoles? No, decíamos que la predicación de los apóstoles era basura para San Pablo. San Pablo no se convirtió por la predicación de los apóstoles, era basura para él la predicación de los apóstoles. Tuvo que suceder algo muy trascendental, algo muy fuerte para que San Pablo se convirtiera al cristianismo. Y la respuesta es: Jesús resucitado se le apareció a San Pablo. Y a partir de ese acontecimiento, San Pablo llega a dar un testimonio extraordinario, fabuloso. San Pablo es un signo claro de la resurrección del Señor. San Pablo no se iba a prestar a un cuento, a una fábula. San Pablo nunca se hubiera prestado a ello. San Pablo odiaba todo lo que tenía que ver con el cristianismo. San Pablo, muy bonito, lo dice en sus cartas, cómo habla alrededor de la resurrección del Señor. Otro signo son los apóstoles. Los apóstoles también, ellos, si Cristo no hubiera resucitado, pues la opción era muy clara: regresar a sus antiguas ocupaciones. Se acabó esto, pues se acabó ya, pues regresamos a nuestras antiguas ocupaciones. Pero no fue así, los apóstoles siguieron. Estaban en peligro de muerte, sí, porque la persecución se desató, muy violenta, pero ese acontecimiento de ver a Jesús resucitado les dio el ánimo, la fuerza para seguir adelante. Y ellos sabían que muchos de ellos iban a morir martirizados, pero el haber visto a Jesús resucitado y el haber tenido, por supuesto, el evento de Pentecostés, fueron eventos fabulosos para ellos, para seguir adelante la misión del Señor. Jesús resucitó, no hay duda de ello, y es lo que está predicando ahorita la iglesia en este tiempo de Pascua. Pascua, una palabra que significa paso, el paso de la muerte a la vida, celebrar la resurrección del Señor Jesús, que recuerden es la fiesta más importante de nosotros los cristianos. Es la fiesta que debemos de tener en cuenta, pues siempre, como hombres de fe. La Pascua. Le dedicamos mucho tiempo a otras fiestas, benditos a Dios, no está mal, pero a la Pascua realmente le dedicamos el tiempo que requiere. La festejamos como debemos de festejar, que es el acontecimiento más trascendental, como un acontecimiento fuerte en nuestra vida de creyentes. A la Navidad le invertimos mucho. Hacemos que las posadas, el 24 la cena de Navidad, los regalos, etcétera. En la Pascua, ¿qué hacemos? Una pregunta interesante, ¿eh? ¿Qué hacemos en la Pascua? ¿La celebramos dignamente o no? Bueno, esto es una pregunta para que cada quien la medite, la reflexione. Me dio mucho gusto, mis queridos hermanos, tratar este tema. Nos vemos, si Dios quiere y nos presta vida, el próximo jueves 8 de la noche aquí en el programa Despierta Católico. Me despido. Buenas noches. Hoy es el día de despertar. Somos parte de la iglesia fundada por Cristo. Despierta Católico. Regresa a la iglesia. Regresa a casa.
que Dios Padre te está esperando. Despierta, católico, con el Padre Arturo Horta. Gracias por acompañarnos este día y te esperamos en la siguiente emisión. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos. Un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda, fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado, sino consolar, ser comprendido sino comprender, ser amado sino amar. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. En la oscuridad lleve tu luz, donde haya pena tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado, sino consolar,